Buenas noches, gracias por su tiempo en espera. Bienvenidos a nuestro webinar Aprende todo lo que debes saber sobre impuestos para vivir en los Estados Unidos, tema que estaremos presentando la noche de hoy. Mi nombre es Carlos Armas, pertenezco al equipo de Globofran y en conjunto a Jorge Partidas, CEO de Globofran, y Brian George, socio administrador de Calas Group LLC, una firma de contabilidad de servicios financieros reconocida a nivel mundial ubicada en Miami, estaremos llevando a cabo este seminario web. A continuación, los dejo con Jorge Partidas, CEO de Globofran. Jorge, buenas noches. Buenas noches, Carlos. Buenas noches a todos. Un placer estar con ustedes la noche de hoy y también vamos a pasar un rato interesante, por no decir menos. Quiero invitar ahora a Brian George. Brian, sé que estás por ahí. Si puedes activar tu cámara, te lo agradezco, y tu micrófono, excelente. Brian George, con nosotros esta noche. Brian, bueno, tiene una firma, Calas Group. Tienen operaciones en varias ciudades aquí en Estados Unidos, varias oficinas, y Brian también es buen amigo, lo conozco de hace muchos años. También está por todo el mundo todo el tiempo. Es una oportunidad en este momento tener a Brian con nosotros. Conoce bastante bien del tema. No solamente también has hecho muchas cosas también a nivel de gobierno, por lo cual también entiendes desde todos los ángulos, no solamente del cliente, sino desde el punto de vista de gobierno. Así que puedes darle un ángulo interesante a todo lo que es el negocio, a todo lo que representa el tema que vamos a hablar esta noche, que es básicamente el tema impositivo. Hemos tenido muchas personas que nos preguntan sobre estos temas, y son temas que están muy relacionados con un proceso migratorio. Es parte de esas preguntas que la gente se dice: me voy a Estados Unidos, y cómo es el tema de impuestos. Mucha gente, me sorprende porque suelo conseguir como dos polos extremos, Brian. Uno es el que Estados Unidos, los impuestos son muy altos y no quiero pagar impuestos en Estados Unidos. Y tengo el otro polo de gente que dice al revés: Estados Unidos es el mejor lugar para pagar impuestos y quiero hacer toda una estrategia para diversificar en mi país el tema de impuestos y poder ser un residente fiscal en Estados Unidos. Es más, me sorprende que cada vez veo más esa estrategia también de mucha gente que ve a Estados Unidos como no un paraíso fiscal, pero como un lugar donde como que las reglas están muy claras, y pueden también tener una estrategia fiscal que tenga sentido, ¿no? Sí. Y bueno, hay muchos billonarios que no pagan mucho impuesto acá también, así que, ¿sabes? Hay estrategias que sin duda ilegales, o sea, legales quiero decir, Sí, que sí. perfectamente pueden cubrir una buena. Pero bueno, Brian, buenas noches y gracias por estar con nosotros primero que todo. No, gracias a ustedes por tenerme. Perfecto. Mira, la idea del día de hoy es, vamos a ir sobre algunos puntos. No quiero ir tampoco en algo que sea tan técnico, ni teórico, ni complicado, sino tratar de darle a la gente una idea de todo lo que es el tema de impuestos y algunos puntos importantes que suelo escuchar. Y después les voy a decir, les voy a darle la oportunidad también a los que están participando esta noche que puedan hacer preguntas. Aprovechen este momento. Generalmente el poder tener a Brian, cuesta dinero el poder tener una sesión con él individual. Aquí lo van a tener para poderle hacer las preguntas que ustedes deseen. Tienen un panel de control, ahí es donde pueden hacer preguntas. Nosotros, Carlos, la va a estar revisando y después que terminemos un poco la presentación, que vamos a tratar de que sea un diálogo, de ahí voy a abrir la sesión de preguntas. Bueno, quiero arrancar un poco por el tema de que la gente cuando viene acá, lo primero que piensa es: ok, ¿qué debo montar? Debo montar una compañía. ¿Cómo monto esa compañía? ¿Cuál compañía debe ser? ¿Qué opciones hay? Entonces uno escucha, y perdón, aquí me estoy brincando la introducción de Globofran, pero me la voy a brincar porque yo creo que la idea es que la gente creo que entiende. Nosotros estamos en el mundo de inversiones migratorias, como decimos en la presentación, hemos logrado más de 1000 visas y nos apoyamos también con muchos partners y expertos en muchísimas áreas, de abogados corporativos, migratorios, especialistas como tú en el área contable, y que trabajan con muchos de nuestros clientes y así más. Pero bueno, volviendo un poco al tema. Eh, lo que la gente primero dice es: ok, ¿cómo, cuál debe ser la mejor corporación? Tengo una cliente en este momento que
que tiene la idea de que tiene que ser un Delaware Corporation, y tengo otros clientes que tienen la idea de que tiene que ser un Florida LLC. Y entonces, cuando estábamos, o sea, ¿cuál debe ser esa estrategia para escoger la jurisdicción o cómo arranco con el tema de la creación de empresas? En tu opinión, a nivel de extranjeros, porque sé que también ¿sabes? La estrategia puede diferir si eres extranjero o eres residente, ¿no? Sí, sí. Jorge, de nuevo, gracias por tenerme para esta charla tan importante. Te digo, cuando estamos hablando de elegir o crear una corporación, primero para el cliente debe de pensar, qué tipo de negocio voy a tener, cuáles son los riesgos que puedo tener en ese tipo de negocio. Los riesgos de una compañía de construcción son diferentes que una compañía que tiene un restaurante. Entonces, basado en sus objetivos, hablando del corporación, del negocio, en qué va a ser este negocio y también los objetivos personal. Puede ser que quieres elegir una jurisdicción donde nadie sabe que yo soy el dueño, ¿okay? Que no hay un sitio por línea donde pueden escoger y ver si yo soy el dueño, ver mi dirección, cuáles son los otros dueños también del negocio. Son también costos. Cada jurisdicción, cada estado tiene sus costos. ¿Okay? Un promedio sería entre 300 y $500 que uno debe de tener en mente simplemente para tener el básico. ¿Okay? Simplemente crear el corporación en ese estado. Y también cada jurisdicción tiene su tiempo para crearlo. En el estado, por ejemplo, en el estado de Florida, yo puedo crear una compañía en menos de 2 días, ¿ok? Y tener todos los papeles listos para entregarlo al banco y abrir una cuenta. No importa que sea residente o no sea residente. No importa. Si seas residente o no seas residente, lo puedo tener tan rápido. Pero si voy a Delaware o Wyoming o alguno de los otros estados, me puede costar hasta 2 semanas para tenerlo. ¿Okay? También tienes que pensar en, estoy creando la compañía en Wyoming y quiero abrir una cuenta bancaria en Miami. ¿Okay? ¿Cuál sería el proceso de ese banco a aceptar que yo soy extranjero con una compañía en Wyoming? Yo he visto eso también, mi experiencia lo he visto especialmente últimamente con venezolanos que han llegado con su empresa de Delaware y quieren abrir una cuenta en Bank of America y Bank of America le da problemas por tener una cuenta, una compañía en Delaware donde no pueden ver quién son los dueños. Okay, muy fácil. Son cosas que uno tiene que pensar de principio antes que creas el corporación. Cada cosa tiene sus cosas buenas y malas y simplemente tienes que elegir cuáles son los objetivos más importantes y hacer las decisiones basadas en eso. Entonces, para ver entonces, para aterrizar esto un poco, ¿sabes? Existen el proceso de formación de compañías. Muchos de nuestros clientes que están acá, yo diría que están en Florida, Texas y California, ¿okay? Como, digamos, como jurisdicciones donde viven. Y después, pero muchos también son personas que quieren hacer inversiones, etcétera, y también piensan un poco y han escuchado mucho de debería hacerlo en Delaware, ¿sabes? Porque se ha mercadeado muy bien. Entonces no me importa que esté en alguno de estos estados, pero será Delaware lo que quiero. Entonces, un poco lo que tú estás diciendo, que Delaware y Wyoming son similares, pero que depende, ¿sabes? Que y antes de empezar la charla, tú me dijiste algo importante. Tú me dijiste, mira, si tú no quieres que en tu país quieren que sepas que estás haciendo inversiones, entonces va a ser mejor hacerla en un Delaware o un Wyoming, porque en Florida tú te metes en Sunbest y rápidamente pueden ver todo lo que tienes ahí. Sí. Es de acceso público, ¿correcto?
Sí, sí, correcto. So, eso es parte, como te expliqué, todos esos objetivos tienes que pensarlo y el último obviamente va a ser los impuestos del Estado. Cierto tipo de corporaciones, ¿ok? Tienen un impuesto fiscal que tienes que pagar para ese estado también. So, Florida no pagas un impuesto si tienes una sociedad, pero si tienes una corporación, sí, tienes que pagar 5%, ¿ok? California, como me dijiste, California, que tienes clientes en California, California es un estado donde hay muchos impuestos, ¿ok? No solamente del lado del estado, pero también local. Nueva York es otro de esos tipos de estados donde tienes que pagarlo por el lado del estado y también por la ciudad o con el, city, state, local municipalities, ¿ok? Donde hay también impuestos que tienes que pagar. Entonces, lo que le digo a los clientes es que, es bueno sentar con su abogado, también con su contador, también con la gente de Global Fund y tratar de manejar esos objetivos para encontrar la solución mejor basado en el negocio que vas a tener y dónde vas a vender, porque puedes tener una compañía totalmente por línea, ¿okay? Donde estás vendiendo productos por línea y un estado va a ser mucho mejor que otro simplemente cuando estamos hablando de impuestos de ventas, okay, sales tax, okay. Sí. Um, La so, mayoría, yo te diría que muchos de nuestros clientes que, por ejemplo, están haciendo algo con un proceso que hace una inversión en una franquicia o en un proyecto para lograr el proceso migratorio, les funciona muy bien montar una LLC en Florida o en sí, Texas, ¿sabes? Por decir sí, así, porque sí. es Y, sencillo, ¿no? sí, yo te puedo decir que un estado como Florida es muy sencillo, muy rápido. Tienes todo ahí, mimito. Si vas a abrir una cuenta en el banco, si tienes todo en el estado, es fácil. Los bancos lo entienden, lo pueden manejar, hablan el mismo idioma. Es muy fácil, no requiere tener un registered agent en ese estado fijo, como Delaware. Si alguien viene a Callis Group y quiere abrir una compañía en Delaware, yo lo puedo empezar, pero tengo que contratar una persona en Delaware para el último proceso, porque tienes que tener a alguien físicamente en Delaware para introducir los papeles. ¿Ok? Ahí donde tienes un costo extra. En Florida no tienes eso. El mismo cliente puede ser el registered agent. No requiere alguien especial para ser el registered agent. De nuevo, un estado como Florida, no que estoy diciendo que Florida es perfecto para todo el mundo, pero es un estado muy sencillo para abrir una corporación. Perfecto, perfecto. Y ahora vámonos a, ok, hemos hablado un poco de la formación de compañías, ¿sabes? Me voy y tengo que armar la compañía, pero una vez que armo la compañía ya tengo que estar pensando en, bueno, ¿cuál es el tipo de compañía que quiero en base a también una estrategia fiscal? Y va a Sí, depender, también tú decías, del tamaño de la compañía, el objetivo de la compañía, que eso tiene que ser. sí. Y hablamos de una analogía que me dabas, que tú me estás dando una analogía que me parecía muy interesante, que es como el caparazón, por decirlo así, del carro, pues, ¿no? Ujú, La parte afuera del carro. ujú. Este, Porque estoy pensando sobre la idea de que o sea, la mayoría de las personas que están acá no son residentes norteamericanos. Entonces, si eres extranjero, tienes acceso a dos, digamos, a dos tipos de caparazón de carro. ¿Okay? Uno es LLCs y otro es Inc. ¿Estoy en lo Ujú. correcto, Brian? Sí, sí, está correcto. Ok, entonces, y después, debajo de cada una de estas dos estructuras, puedo crear lo que se llama un partnership o un C Corp, o una corporación. Sí, Entonces, yo podría tener un partnership o un C Corp en un LLC o podría tener un partnership o un C Corp debajo de una Inc. Entonces, sí. explícanos un poco, este, ¿por qué quisiera yo armar?
y después vamos a hablar de la parte de impuestos, pero rápidamente, ¿por qué quisiera yo armar un LLC o por qué yo quisiera irme por un Inc. siendo extranjero? So, de nuevo, el decisión va a ser basado en el tipo de negocio que vas a tener, las actividades, ¿ok? En el tipo de riesgo que puedes tener esas actividades. Si tengo una empresa de construcción, de nuevo, tengo gente con martillos, pegando cosas, rompiendo cosas, puede ser que estoy creando edificios y quiero protegerme si hay accidentes, si hay un problema con uno de los equipos, con uno de los edificios. Si tengo un negocio donde tengo gente manejando, también tengo el peligro que pueden tener un accidente y los abogados en los Estados Unidos ponen una demanda contra la compañía. Entonces, quiero protegerme un poco más sobre, donde el riesgo que la gente puede hacer una demanda pasando la corporación y llegando a mí individualmente o personalmente el patrimonio que yo tengo. Entonces, una compañía con un Limited Liability Company o un LLC, es compañía con liability limitada, te da esa protección un poco extra, ¿ok? Que un Inc., que sería una corporación normal, ¿ok? Todas las corporaciones, si es un LLC o un Inc., tiene un liability limitado, ¿ok? Una Pero responsabilidad limitada. sí, pero un LLC te da una protección un poco extra, ¿ok? Y de nuevo también, cuando ahora estamos eligiendo el tipo de motor que vamos a tener para ese carro, ¿ok? ¿Cómo voy a pagar impuestos? Eso también me puede ayudar. Si tengo una sociedad como un partnership, ¿ok? Entonces yo puedo elegir entre los socios quién recibe siempre, la ganancia y quién recibe la pérdida. Puede ser diferentes porcentajes y no tiene que ver, puedes separar el, el porcentaje de ownership, ¿ok? De dueño, ¿ok? Yo puedo ser 20% dueño de la sociedad, pero solamente recibo 10% de la ganancia y 100% de la pérdida, ¿ok? So tienes muchas opciones en una sociedad con un limited liability company arriba de eso, ¿ok? So, de nuevo, piénsalo como un carro, tienes el cuerpo del carro que te proteja contra demandas o accidentes y tienes el motor que ahora decides cómo pagas impuestos. Y esto es en el lado federal y el estado, ¿ok? So, cuando yo creo la corporación, lo estoy creando en el estado y ahora tengo que elegir con el gobierno federal cómo esa corporación va a pagar impuestos y cómo vamos a funcionar entre los dueños. Okay. So, ese es el segundo parte de crear una corporación. Tengo que decidir cómo lo voy a pagar en los impuestos. Una sociedad también no paga impuestos en ese nivel, okay, en el nivel corporación. Okay. El corporación es diferente. Corporación paga impuestos basado en lo que genera esa corporación. Okay. Y el dueño de esa corporación ahora paga por los dividendos que recibe de esa corporación. So, déjame pararte un segundo porque sí, esta es una parte un poco más técnica y sí. quiero ver si la simplificamos y creo que esa analogía que trajiste fue muy buena. Tú tienes el cuerpo del carro por fuera que tú vas a escoger entre una LLC o una Inc. Dependiendo del tipo de negocio, vas a ver cuál es la que mejor te funciona. Sí. La LLC te protege un poco más porque Sí. contra demandas, etcétera. Y entonces, dependiendo del tipo de negocio que quieras. También la LLC tiene una estructura, digamos, y a mí me costó entenderla por un buen tiempo, pero una estructura como mucho más flexible y abierta de cómo los socios participan dentro del negocio. Sí. Porque tú creas dentro del LLC, tú creas los miembros, entonces tú dices, bueno, Brian y Jorge somos los miembros de esta LLC, y como dices tú, de repente yo puedo decir que Brian gana tanto utilidades, pero si tiene pérdidas, gana tanto de pérdidas y lo maneja de forma flexible. Es correcto. Sí. Correcto. Y lo puedes cambiar cada año para que sepas. Lo puedes cambiar cada año. Entonces,
Luego, tenemos que pensar ahorita, ok, tenemos la estructura legal, que eso es lo que estoy tratando de decirles por un lado, después está la estructura impositiva fiscal. La parte fiscal se maneja un poco distinta, porque entonces ya eso tiene que ser a nivel del motor, que sería o que hagas un partnership o que hagas una corporación. ¿Okay? Sí. Entonces, si yo hago un partnership, solamente no paga la corporación, sino que paga solamente los individuos, a nivel individual. ¿Okay? Sí. Pero si tomo la corporación, tengo que pagar a nivel del Estado y después tengo que pagar, o sea, a nivel también, a nivel federal, a nivel del Estado y después a nivel del individuo, como tuve que haber hecho anterior. Entonces, ahí la pregunta natural es, bueno, ¿por qué voy a querer hacer una corporación si tengo que pagar impuestos a nivel federal, a nivel del Estado, cuando con la asociación o el partnership no tengo que pagar eso? Entonces, explícanos un poco por qué yo voy a querer tener una corporación en vez de un partnership. So, una corporación sería bueno si tienes accionistas, ¿ok? Si yo voy a ser el dueño, voy a operarlo, pero voy a tener accionistas que me están invirtiendo dinero en la empresa, pero no lo están trabajando y simplemente quieren recibir sus dividendos, ¿ok? Esto sería como comprar cualquier otra acción, ¿ok? La otra parte es que si tengo una empresa que está generando mucho dinero, ¿ok? Corporaciones tienen una tasa fija, ¿ok? 21%, ¿ok? So, de cierta forma estoy controlando lo que voy a pagar. Si escojo un estado como Florida, estoy pagando 5%, so en 26% es lo que estoy pagando en that's it, ¿ok? No estoy pagando más que eso. Los dividendos que estoy recibiendo, dependiendo en el monto que estoy recibiendo, ahora son basados en las tasas de impuestos que existen entre 10 y 37%. Es que quiero, porque para eso que estás diciendo vamos ahora, porque hoy vamos a hablar un poco de los números, Sí. pero quisiera volver un poco atrás. Como estabas diciendo tú al comienzo, la razón por la que quisiera hacer una corporación más que una LLC es porque es dependiendo del tipo de negocio. Es porque si tengo un negocio más grande donde tengo muchos más socios y quiero que haya mucho más, digamos, transparencia con todos los distintos socios y que los socios puedan comprar y vender sus acciones. Por eso entiendo yo que las empresas públicas se manejan como corporaciones porque tienen muchos socios y yo puedo comprar y vender mis acciones. En la LLC es un poco como habíamos hablado, que es una figura más, digamos, ambigua, en donde puedo cambiar todos los años cómo los miembros reciben. Se convierte un poquito más complicado. Me imagino que tiene que ir asociado con el acuerdo de accionistas también y cómo ese acuerdo de accionistas se estructura. Entonces terminas creando, siento yo entonces que una LLC, perdón, que un partnership funciona muy bien para negocios pequeños, y por eso es que posiblemente en los negocios que nosotros manejamos, como te hablaba anteriormente, son LLCs con partnerships en la mayoría de los casos, cuando te estás metiendo. Sí, porque recuerdas otra cosa, como tú dijiste, si tengo una sociedad, un partnership, y somos dos personas, si una de esas personas se quiere ir, ya se terminó ese negocio, ya el partnership se tiene que liquidar, no existe. ¿Okay? Tienes que crear un partnership, una sociedad nuevo, con un tax ID number. Para un partnership no lo puedo crear con una persona, tengo que tener dos personas para poder hacer un partnership, porque tiene que tener un acuerdo accionista. Sí, tienes que tener por lo menos dos personas, ¿ok? Y puede ser una persona, pero tienes que tener dos entities que existen. El momento que uno de esos no existen, ya se terminó el sociedad, el partnership. Y tienes que crear una compañía nueva, tienes que básicamente hacer el proceso completamente de nuevo, ¿ok? O buscar una persona o un entity para reemplazar a esa persona, ¿ok? Sí. Que es una corporación, existe para siempre, nunca cambia. Una de las razones también que uno tiene que pensar es en el futuro. Si yo quiero vender mi negocio, ¿ok? Pues va a ser mucho más fácil vender una corporación donde simplemente firmo ciertos documentos y ahora esta persona tiene todas las acciones de esa corporación y pueden manejarlo.
¿ok? Y Ujú. donde una sociedad requiere un cambio total, De ¿ok? acuerdo, de acuerdo, Ok, perfecto. eso es parte del juego también. Ok, entonces me voy ahora con la parte que estabas hablando, que era la parte de impuestos. Vamos a ver ahora, hemos entendido y esta primera parte, sé que puede ser un poco complicada entenderla, pero vamos a ir, como les decía, voy a tratar de simplificarlo Ujú, y también ahora hemos hecho una primera introducción legal, es más que todo legal, ahora estamos entrando en la parte fiscal y es cómo esas corporaciones, cómo esos partnerships o corporaciones, cómo se manejan a nivel de impuestos. Entonces, ujú, eh, háblanos un poco, lo que estamos viendo es que, repito, esto de tasa corporativa aplica más que todas las corporaciones, lo que sería el C Corp. sí, Repito, venimos arriba, tienes una LLC o una Inc. y entonces decidiste crear un C Corp debajo de alguna de ellas y, y pongamos de nuevo el ejemplo de Florida para que se haga sencillo. Entonces yo como ujú, C Corp, por lo que estoy entendiendo es, tengo que pagar una tasa fija del 21% a nivel federal sí, y a nivel estatal tengo que pagar un 5%, que eso corresponde. ¿Es así? sí, así. Ok, pero el único cosa que tienes que también tener en cuenta es que en, cuando tienes tu corporación y tienes todas las actividades entrando y saliendo, estás creando los estados financieros, parte del proceso. Ok, en esa parte ahora estoy cogiendo el ingreso y lo estoy reduciendo con gastos. ¿Ok? So, estoy pagando sobre el neto que, que queda en el final. ¿Ok? Y como hay tantas deducciones que existen de prestación, el Section 179, donde yo puedo mejorar la situación del impuesto. So, las tasas son fijas, pero son basadas en el neto. Y como tú explicaste perfecto, Jorge, si estamos hablando del estado de Florida, son 21% para el gobierno federal, 5% para el estado fijo. That's it. Y ahora en el lado individual, vamos a suponer que la empresa generó $100,000, ¿ok? Voy a pagar 26% en esos 100 para el gobierno y el estado. Y ahora si yo saco esos 100 para el lado individual, ahora tengo que pagar impuestos sobre esos dividendos de $100,000. ¿Ok? Y perdón, ya, yo tengo 100,000, tengo que Ujú. pagar 26%, ¿ok? Sí. Sobre esos 100,000 en neto. Me quedan Ujú. $74,000, Sí. ¿ok? Ahora a nivel individual yo tengo que pagar sobre 74 o sobre 100. No, sobre los 74. Ok, ok. Entonces, Sí. y tú lo que me dijiste es, bueno, y aquí es donde ustedes entran en este tipo de, como expertos y ustedes dicen, bueno, ¿cómo yo llevo el neto a lo mínimo posible para que la tasa, porque es una tasa que, o sea, ya la tasa individual, porque en la corporación estás pagando, repito, en la parte a nivel estatal y federal y después a Ujú. nivel individual. Entonces ya yo como individuo también puedo hacer deducciones, yo puedo crear mi propia compañía que sea, que de ahí que esa utilidad venga a mí y yo tengo mis deducciones y por eso esa tasa varía entre 10 y 37%, es lo que quieres decir, ¿no? Sí, simplemente recuerdes que si estoy casado, si tengo hijos, si tengo casa con hipoteca, hay formas de ahora poner deducciones. Hay una deducción estándar que existe en los Estados Unidos. Son los primeros $25,000. Si estás casado, no pagas impuestos sobre eso. Hay diferentes cosas que existen en ese nivel. El único cosa que sí tenemos que estar decir en cuenta es que si no soy residente, ¿ok? La sociedad, el partnership o el corporación, cuando me pagan, cuando mandan dinero al extranjero, hay una retención que existe, ¿ok? Ese, retención existe porque en los años pasados muchos extranjeros nunca pagaron impuestos, nunca declararon, ¿ok? Tampoco por lo que estaban generando. Claro. Entonces, el gobierno federal
puso una norma donde hay una retención fijo de 30%. Ese dinero va al gobierno federal. El corporación o el social lo tiene que pagar directamente. ¿Okay? Si no lo hacen, hay una penalidad grande por no hacerlo. ¿Okay? Empieza en $10,000 para que sepas, y sube después de eso. Y ahora el extranjero tiene que hacer una declaración donde están introduciendo esa declaración para recibir posiblemente un reembolso de parte de esa retención. Okay. Ok, pero ese extranjero no tiene que pagar impuestos a nivel individual. O sea, se le hace una retención y tú podrías tener algún tipo, como dices tú, No, el retención es individual, es individualmente. So, si tú y yo somos socios, okay, tenemos un partnership y tú eres extranjero, okay, no vives en los Estados Unidos, es non-resident, okay. Cuando yo, el sociedad, te mando dinero a ti, tengo que quitar 30% y mandarlo al gobierno federal. Correcto. Okay. En el final, en el año, ahora estamos hablando de en abril de cada año, tú vas a introducir tu declaración de impuesto como non-resident, okay. Ajá. Ajá. Y ahora puedes recibir un reembolso por lo que pagaste durante el año. Ok, pero déjame aclarar esta parte nueva porque me quedó un poco, todavía no me queda claro. Estoy claro que hay una retención. Ponte tú que se generaron 100 que es mi parte, 100 para mí, el gobierno me va a retener 30 y esos otros 70 bajaron a donde los mandé. Ponte tú que Sí. los mandé a un BVI, los tengo, etcétera, los tengo una cuenta afuera. Ya esos 70, ya sobre esos 70 no pago más nada. Sí, no pagas más nada. Okay. Sobre los 30 todavía puedo hacer alguna estrategia para que sea eventualmente menos de 30. Sí. Ok. Esa es la pregunta que quería hacer. Pero tienes que hacer una declaración individualmente. Ok, perfecto. Vamos ahora a hablar de un par de puntos que también a veces la gente no conoce bien y es de interés. Uno es el tema de herencias, ¿okay? Y lo que significa, ¿no? Entonces, este primer punto que dice no mueran los Estados Unidos con activos a nombre del extranjero, eso de alguna manera es que lo que quiere decir esto, entiendo yo, es que si yo soy extranjero y yo tengo activos en Estados Unidos, tengo inversiones en Estados Unidos, yo no quiero que esas inversiones estén a mi nombre, ¿correcto? Sí, correcto. No debe de ser en el nombre individual. Porque ¿cuál es la tasa que tendría que pagar si eso sucede? Sería 55%. Okay. So, en muchos casos, la recomendación siempre es, si Jorge viene a los Estados Unidos y compra una propiedad, debe de comprarlo abajo de un nombre de una corporación, una sociedad, directamente. Okay. Claro, porque una vez que muera, o sea, igual queda el escudo corporativo que no me quite ningún impuesto por eso. Entonces, por eso los trusts y todo lo que se dice, es importante crear esas estructuras. Sí. Y esto también pasa en el lado de cuando estamos hablando de no solamente de propiedades o activos como un negocio, también sucede cuando yo tengo puede ser que yo tengo acciones en la bolsa, ¿ok? Si yo tengo acciones de General Electric y cosas así. El lado de herencia es diferente que impuestos. Si yo tengo una cuenta en Merrill Lynch, ¿ok? En Bank of America con acciones, yo puedo firmar un W8 y no pago ningún impuestos por los dividendos que estoy generando porque todo es pasivo, ¿ok? Pero si algo me pasa a mí, ¿ok? Ahora pueden congelar esa cuenta, ¿ok? Hasta que, introduce todos los documentos y ellos saben quién va a pagar los impuestos, ¿me entienden? Todo eso. So, la recomendación siempre es para un extranjero no tener sus activos en el nombre individual en los Estados Unidos si
si no van a hacer un proceso de inmigración en el futuro. Y para los ciudadanos residentes que reciben herencia, que estás colocando aquí. No hay ningún impuesto. So, hay ciertas cosas que no hay impuestos porque si estamos hablando de nuevo de acciones, ¿ok? So, mis padres viven en Venezuela y algo le pasa a ellos, pero ellos compraron ese portafolio en $50, ¿ok? Y el día que el accidente pasó, el valor de esa cuenta fue $100. Yo recibo, ¿ok? Esa cuenta en $100. El cost basis ahora sube a la fecha y el valor del fecha cuando se fallecieron. Okay. So, entonces no hay ningún impuesto a pagar si en ese mismo día lo vendo. Pero si lo recibo en 100 y 10 años en el futuro, lo vendo por 1000, bueno, ahora tengo que pagar impuestos, pero eso fue mi decisión, ¿me entiendes? Claro, Okay. claro. Es como si tú lo compraste en 100 en ese día. Okay. Y volviendo un poquito, quiero hacer una mezcla aquí de los dos. Sí. Yo soy residente, yo soy residente acá. Mis padres viven en Argentina y mis padres tienen activos en Estados Unidos, pero los activos los tienen bajo su nombre y yo soy el que voy a recibir la herencia. Si ellos mueren, es el 55% porque ellos montaron eso así, aunque yo sea residente. Sí, sí. Okay. Entonces sí, yo lo que porque quiero los activos estaban en su nombre individual y fueron extranjeros. Okay, por la parte que está en los Estados Unidos. Claro. Si mis padres que viven afuera me dan un regalo o una herencia, okay, en efectivo, okay, pues recibo, $100,000, okay, no pago ningún impuesto por ese regalo ni esa herencia. Simplemente tengo que llenar un formulario 3520 para el IRS. Simplemente es un documento de información donde yo estoy declarando que tengo este dinero que recibí de afuera. Okay. Y con eso no hay ningún impuesto que tengo que pagar. Es simplemente, de nuevo, para que no piense que, robaste un banco y depositaste $1 millón de ese dinero. ¿De dónde salió? Okay. Correcto. Entonces, y hablemos de ese punto. Por cierto, me encanta esta lámina, Carlos, que nos prepara las láminas. Está muy, muy buena. Regalos, porque hay gente que está acá y los padres le envían dinero o reciben dinero todos los años, ya sea la vía que sea. La pregunta me hacen muchas veces, bueno, eso tiene una carga impositiva, no tiene una carga impositiva, hasta qué monto, hay un monto por el cual, y de repente esto es una pregunta de repente un poco legal, debo declarar un monto por debajo del cual no importa si declaro o no declaro. Cuéntame un poco de esa parte. Siempre debes de declarar, y de nuevo es una declaración donde no tienes que pagar impuestos, simplemente estás declarando que recibiste el dinero y es el mismo formulario de 3520 donde estás declarando el regalo, el monto que recibiste, de quién lo recibiste. Debes de tener ciertos documentos también guardados, que sería como una carta del regalo, y copia del pasaporte de la persona que te lo mandó para enseñar, bueno, fue mis padres, son extranjeros, aquí tengo copia del pasaporte, lo declaré, aquí tengo la carta que fue un regalo. El concepto de no pagar impuestos es simplemente, estás defendiendo el concepto que no los recibiste porque tienes un negocio afuera, porque tengo una entrada afuera. Afuera. En los Estados Unidos, cada ciudadano tiene que reportar sus ingresos global. Okay. Lo que sucede no solamente para un extranjero, pero más que nada para un ciudadano residente,
el gobierno quiere saber que estás declarando sobre tu ingreso global. Entonces, si estoy viendo dinero entrando de afuera cada año, okay, el gobierno va a preguntar de dónde viene ese dinero y me tienes que enseñar un poco de prueba que no es unreported income, okay, que es ingreso que... Y es un buen punto, y es un punto que con esto quiero, antes de empezar la parte de preguntas, porque tenemos varias preguntas interesantes, pero que es cuando te conviertes en residente fiscal, que es cuando pasas más de 6 meses aquí en un año calendario en Estados Unidos y te conviertes en un residente fiscal, tú debes empezar a declarar tu ingreso global. Entonces, gente que viene acá tiene compañías en México y hace negocios allá y tiene ingresos allá. En principio, tú no quieres tener problemas en Estados Unidos si estás viniéndote acá y tratar de ver cómo escondes eso, porque pues, puede ser un problema serio a futuro. Sí. Lo que tú quieres es decir, ok, mira, yo tengo mi negocio acá y esta es mi declaración. Mi papá me regaló esto y lo declaro, y por el otro lado yo tengo este negocio que me está generando en México tanto y que también, y aquí lo declaro. Ojo, pagué de repente impuestos en México y me manejo un tratado de doble tributación donde con esa declaración de allá me puedo disminuir el pago acá o viceversa. Sí, recibes un crédito por lo que pagaste en el extranjero. Si yo estoy pagando impuestos en México o Colombia, por ejemplo, recibo un crédito de este lado por lo que pagué en impuestos a esos países también. Generalmente, uno paga menos en los Estados Unidos que en los otros países por todas las deducciones que existen. Nosotros tenemos tasas entre 10 y 37%, que muchos de los otros países no lo tienen. España son 35% fijo, no importa quién sea. De nuevo, los Estados Unidos se maneja, es un poco complicado en el sentido que hay muchos formularios que tienes que llenar, hay muchas declaraciones que tienes que llenar, pero en el final vas a pagar probablemente menos impuestos en los Estados Unidos que en otros países, especialmente con los cambios que hicieron en el 2018. Las reglas fueron muy favorables a los dueños de negocio, sinceramente. Perfecto, y con eso yo creo que me voy con ese mensaje de que, pues nos pasa mucho de que la gente a veces no entiende, pero bueno, tiene que, y aquí hago una propaganda a ti, o sea, tiene que asesorarse con profesionales como tú para que puedan entender que hay muchas vías para la reducción de esa parte de impuestos. Yo cuando llegué a este país, por desconocimiento, sabes que no tenía algunas cosas y no las declaraba. De hecho, bueno, cuando me senté contigo fue que pude ordenar la casa y de alguna manera mi recomendación a todas aquellas personas que están evaluando un proceso es prepárense desde el día 1 con estos temas, porque vas a ahorrar mucho más y vas a estar mucho más tranquilo. Sí. Okay, y recuerdes, Jorge, que tenemos preguntas en el chat y también por el Q&A. Sí, estoy viendo. Voy con la de Q&A primero. Me voy con la de Orman, que dice: soy venezolano y residente permanente en Ecuador. Tengo negocios de inversión en bolsa en Estados Unidos. ¿Debería tener una empresa registrada para operar en bolsa sin ser residente? Adicionalmente, ¿tiene algún beneficio para otorgamiento de algún tipo de visa de no inmigrante? Yo la parte de la visa no he visto que tiene ningún beneficio. La realidad es que el tener inversiones o sea, hemos visto clientes que tienen millones de dólares en la bolsa y eso no les funciona para la visa, pero hacen una inversión de $180,000 y les funciona para la visa. Entonces, depende del negocio en el que se invierte. Pero en la parte fiscal, esta pregunta, ¿qué tienes que decir? Debes de ponerlo en nombre de una corporación y no tenerlo en nombre individual. Mucha gente pueden hacer un holding company para las inversiones que tienes en la bolsa. Vas a tener que llenar un W-8 con el banco o con la compañía de inversiones que lo tienes,
pero no es que tienes que pagar ningún impuesto por tenerlo ni en tu nombre individual o en nombre de corporación. Poniéndolo en nombre de corporación es simplemente para protegerte en caso que algo te pasa. Agustín pregunta, ¿qué alternativa hay para que nadie sepa quiénes son los dueños? Tu actividad, compra de propiedades en Florida para renta. So, puedes tener, si estás comprando la propiedad en Florida, puedes tener la corporación de otro estado. No tiene que ser el estado de Florida. Si los tienes, si quieres tenerlo todo en Florida, entonces debes de utilizar como directores diferentes. Puede ser un registered agent para el lado de cuando creaste la corporación, simplemente para que tu nombre y tu dirección no están visibles por línea. Okay, so puedes hacerlo a través de otro estado como Delaware, donde no tienes que poner tu nombre físicamente en récord público, o puedes utilizar otra persona, un otro director o agent si vas a hacerlo directamente con una compañía de Florida. Okay. Carolina nos pregunta, y no sé si tienes conocimiento de esto porque puede ser algo particular, ¿el estado de Carolina del Norte tiene muchos impuestos? Tienes que pagar impuestos de estado que existen en North Carolina. Dependiendo en qué zona de North Carolina, también hay unos impuestos extra que tienes que pagar en el nivel local. Ok. Alfredo nos pregunta, ¿los regalos para que no paguen impuestos, ¿solo deben ser de padres o también pueden ser de hermanos o hijos? Pueden ser cualquiera de los tres. Puede ser de algún amigo también. Sí, pueden ser. Simplemente debes de tener esa carta del regalo, copia del pasaporte para enseñar que fue un extranjero y debes de llenar el formulario 3520 para declarar que recibiste el dinero de afuera. Okay, Martín pregunta, ¿para la inversión en franquicia o plan B, ¿es obligatorio abrir una sociedad o solo una recomendación? No es obligatorio, puedes abrirla, o sea, tú puedes tener cualquiera de las dos estructuras. Simplemente que lo que por lo menos yo he visto es que termina siendo como la más sencilla de hacer y más rápida, ¿no? Sí, de También acuerdo. también pregunta sobre el 55%, o sea, cuando eres extranjero y tienes activos acá, ese 55% es a partir de qué monto. Cuando estamos hablando de herencia, Sí, es sobre el monto total. puede ser $10 o puede ser 10 millones de dólares. Sí. Okay. Y también pregunta sobre el concepto de renta global, ¿aplica solo para residentes fiscales americanos o también para extranjeros no residentes? So, si no eres residente y no estás pasando más de los 180 días en los Estados Unidos, no tienes que preocupar de pagar impuestos sobre tus ingresos global. No tienes que reportarlo todo. Solamente tienes que reportar lo que estás recibiendo en los Estados Unidos. Pero si pasas los días, para efecto de impuestos, ya eres como un residente igual como un ciudadano y tienes que hacer todos los trámites. Claro, mientras no seas residente fiscal, no tienes que reportar la renta global, sino solamente lo que está en Estados Unidos. Sí. Ok. Aquí Sandra me hace esta pregunta. Si se recibe la pensión de jubilación, por ejemplo, de México y se vive en los Estados Unidos con visa E2, es decir, que eres un residente fiscal, ¿se tendría que pagar impuestos por ese dinero que ingresa a los Estados Unidos para vivir el día a día? ¿Estás pagando impuestos en México sobre ese ingreso? Sería la primera pregunta. Si tienes que reportarlo porque es un dinero que estás recibiendo, dependiendo en el monto, puede ser que tienes que pagar impuestos. Sí. Recuerda que los primeros 24, 25, si estás casado, no tienes que pagar impuestos sobre ese monto.
Normalmente en los Estados Unidos no pagas impuestos sobre lo primero $30,000 de dinero de jubilación. So, tienes espacio, pero todo depende en cuánto estás recibiendo. So, es terrible decirlo, pero posiblemente tienes que pagar algo. Okay. La pregunta nos llega es los créditos que vienen por pago de impuestos del extranjero. Esto me imagino que estamos hablando de la renta global. O sea, que cuando hago el doble tributación y en México digo, declaro. Entonces me dicen los créditos que vienen por ese pago de impuestos. ¿Son todos deducibles? ¿Tienen que existir un tratado de doble tributación? Colombia no tiene tratado de doble tributación, por ejemplo. Sí, cuando estás haciendo esa declaración, tienes que reportar todo el ingreso global que estás recibiendo, pero también existe de este lado, vas a tener depreciación. Puede ser que tengo propiedades en Colombia, todavía tengo depreciación, tengo mis gastos, puede ser que tengo hipoteca, todo eso va a reducir el monto que estoy recibiendo y pueden crear una pérdida también, para que no tengo que pagar impuestos. Pero sí tengo que declararlo todo. Ok. Te voy a pedir, Brian, si puedes colocar tu correo electrónico en el chat. Sí. Hay algunas que me lo han pedido y si puedes colocarlo ahí para poderlo ver. Ahí pueden contactar a Brian. ¿Cuál es el monto mínimo actual para la inversión inmobiliaria de forma de obtener la visa B5? Bueno, eso es todo un tema. Hay como una ventana justo ahora que se está diciendo, pero mira, este caso, Martín, yo te diría, esto lo podemos llevar un poquito después, si quieres, hablamos de este tema, porque hay mucho movimiento que se están haciendo a nivel de el Senado, estaba en 500, se dice que suba a 700, a 900, entonces hay toda una zona gris en este momento, que yo te diría, ahí tendríamos que verlo ya con especialistas y con abogados que se especializan en estos temas. Yo soy muy cauteloso en dar esta información, prefiero tener abogados que nos den estas recomendaciones y con grupos que trabajamos para eso, porque ha sido todo un tema este último año, el tema de la GB5. Yo me voy acá, ok. El nombre es Brian George Javier. Ok, y bueno, aquí, bueno, voy un poquito y voy a hacer un par de preguntas más, porque ya nos pasamos de tiempo. En una LLC los impuestos los pagan socios a nivel personal, los reciban o no, y ellos tienen la desventaja que las cantidades, bueno, yo creo que está haciendo esto más Humberto está haciendo más una aseveración. Obtengo una visa de 2, soy no residente, paso por lo menos 183 días en Estados Unidos. Por favor, explica el requisito de presencia sustancial. En esta parte hay un poco de espacio que existe los últimos 2 años por el tema de COVID. Muchos extranjeros que estaban en los Estados Unidos, de cierta forma, no pudieron viajar a su país y se pasaron los días en los Estados Unidos. Dependiendo en qué año pasaste los 180 días, hay una excepción que existe por COVID donde puedes eliminar esos días y no tener que pagar los impuestos como residente fiscal en los Estados Unidos. Pero un año normal, sí existe de nuevo, donde paso los días en los Estados Unidos, sí tengo que empezar a reportar como un residente fiscal si paso los días. Perfecto. Bueno, yo con esto pues ya estamos sobre la hora. Créanlo o no, Brian está en este momento en España. Así que la verdad es que te doy muchas gracias. Son las 2 de la mañana en España. No quería decirlo antes porque la gente no lo iba a poder creer, pero lo tenía programado a Brian hace ya un tiempo atrás.
y le salió este viaje y de alguna manera fue él mismo que me dijo, Jorge, vamos a hacerlo. Así que muchísimas gracias, Brian, por estar con nosotros. Creo que fue muy valiosa la información aquí que recibimos a todos. Les doy las gracias también a todos ustedes que estaban con nosotros acá. Quedamos a la orden, como siempre, aquí en GloboFran, especialistas en temas de inversiones migratorias. Y Brian, la cabeza de Calas Group, que estuvo con nosotros. Así que bueno, buenas noches a todos. Gracias por participar y hasta una próxima. Gracias, Brian. Excelente. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.